Hay un dolor que casi no se habla, un dolor silencioso, profundo, que no siempre se ve, pero que puede llevar a una persona a sentir que ya no quiere seguir. Hoy vamos a hablar de algo muy serio, muy humano y más cercano de lo que creemos. Las heridas del pasado y esos momentos en los que una persona puede llegar a pensar en apagar su propia luz. Sí, vamos a hablar de esto, porque no es un tema ajeno, no es un tema lejano. Puede estar pasando en alguien que amas, en alguien que ves todos los días o incluso dentro de ti. Y este episodio no es para juzgar, no es para señalar, es para comprender, para poner luz donde había oscuridad y sobre todo para recordar algo importante. Si has transitado un camino de dolor, también puede haber un camino de regreso. Muchas veces, cuando una persona llega a un punto de desconexión tal con su propia humanidad y con el resto del mundo, que simplemente le cuesta mucho cada día. Sin embargo, este sentimiento no empieza ahí. No fue de un día para otro. Fue un cúmulo de sucesos y golpes emocionales a través del tiempo. Un camino silencioso que muchas veces comienza en la infancia, en nuestros sistemas de crianza, en cómo se generaron aquellas primeras relaciones, y por eso hoy vamos a ir a la raíz. Muchas de las heridas más profundas que cargamos no vienen del presente, vienen de la infancia, vienen de la relación con papá, con mamá o con quien nos cuidó. Vienen en la manera en que ellos pudieron darnos apoyo y cobijo en esos primeros años. Y aquí hay una verdad incómoda, pero liberadora. Nuestros padres no fueron y no son perfectos. Y tampoco tenían la obligación de serlo. No porque no quisieran, sino porque muchas veces no sabían cómo. Amaron desde sus heridas, desde sus miedos, desde su propia historia no resuelto. Y cuando no entendemos esto, nos quedamos atrapados en una pregunta que duele. ¿Por qué me tocó esta vida a mí? Y ese por qué constante se transforma en autojuicio. Nos reclamamos, nos castigamos, nos comparamos y sin darnos cuenta, empezamos a vivir desde nuestra herida, no desde la conciencia. Y ahora que ya eres adulto, que probablemente también ya eres padre y que tienes la opción de entender tu pasado, ya no desde la herida o desde la creencia. Ahora eres capaz de entender que nuestros padres no estaban obligados a amarnos como nosotros necesitábamos. No estaban obligados a darnos lo que nosotros creíamos que queríamos. No estaban obligados a ser como nosotros hubiéramos querido que sean. Nuestros padres fueron y son como son, y eso es perfecto, y así debemos amarlos. Y nosotros no tenemos el poder ni el derecho de cambiarlos. Lo que sí tenemos es el poder y la obligación de trabajar en nosotros mismos, de darnos una historia de vida propia, diferente y mejor. Somos los únicos que podemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Somos los únicos directores de este largometraje que es nuestra vida. Cuando rechazamos nuestro pasado, sobre todo nuestra historia familiar, rechazamos una parte de nosotros mismos, y esa parte no desaparece. Se convierte en lo que Carl Jung llamaba la sombra. Esa sombra se expresa como autoexigencia extrema, como culpa constante, como una sensación de no ser suficiente.
se expresa con relaciones conflictivas, con dificultad para sentir paz. Porque cuando te juzgas a ti, a tu pasado, a tus padres, a tu propia historia, pones en tela de duda la obra de Dios y por lo tanto te alejas de sus bendiciones. Vives tu vida en constante conflicto con el mundo, con tu familia, con todo. Y en este contexto es muy difícil tener paz interna. Lo que elegimos hacia afuera es el conflicto, es el ataque, el resentimiento. Y desde ahí, la vida se vuelve muy difícil de transitar. Sanar no es justificar, sanar es entender que nuestro pasado tuvo un sentido. Aunque no lo podamos entender en este momento, es parte de un plan mayor. Y por más complejo que haya sido, nosotros sobrevivimos a él, a ese pasado. Y gracias a eso crecimos, aprendimos, mejoramos. Y se debe entender que sanar nos permite integrar, porque solo podemos hacer nuestro y reconocerlo como propio dentro de nosotros a nuestra historia, a nuestro pasado, cuando no lo juzgamos, cuando no nos hace daño. Nuestro padre y nuestra madre tuvieron un papel fundamental e insustituible en nuestras vidas. Y lo tienen, y en la vida de todos. Papá generalmente representa la estructura, la dirección, la acción, el ir adelante. Mamá representa la contención, la emoción, el amor, la nutrición, la familia. Cuando rechazamos a uno de ellos, o a los dos, cuando los juzgamos, cuando no somos capaces de integrarlos, rechazamos una parte de nosotros mismos. Y entonces vivimos incompletos. Aceptar a nuestros padres como son no significa estar de acuerdo con todo. Significa dejar de luchar contra nuestro pasado, que es algo que no podemos cambiar. Mientras no lo hagamos, el control de nuestras vidas no lo vamos a tener nosotros, sino aquel evento de cuando tuvimos 4, 10, 13 años. Lo va a tener aquel recuerdo de nuestro padre, de nuestra madre, y simplemente nos vamos a volver a convertir en ese niño asustado que no sabía cómo reaccionar. Cuando sanas tu historia, cuando aceptas de manera amorosa la relación con tus padres, cuando aceptas tu pasado, te liberas y tu maleta emocional se vuelve más liviana y dejas de estar en guerra con el mundo, con todo. Y es ese momento preciso en el cual en realidad comienza tu libertad. Como tú sabes, nos encanta regalarte ciertas herramientas prácticas, en este caso para sanar tu pasado. Y la primera que te voy a dar es la carta de liberación. Lo que vas a hacer es escribir una carta a mamá, papá o a quien haya significado algo en tu historia. No para enviarla, sino para liberarte. Esta carta incluye en su primer párrafo lo que dolió. Y en el segundo, cómo te hubieran gustado que sean las cosas. Y finalmente, una decisión consciente de soltar. Cierra con una frase que diga algo así como: hoy dejo de esperar que seas diferente. Tu historia es tuya y no me pertenece. Hoy me libero y tomo el control de mi vida. El segundo ejercicio es un ejercicio de resignificación. Pregúntate: ¿para qué me sirvió vivir esto? No desde el victimismo, sino desde la conciencia. Tal vez te hizo más fuerte, más empático, más consciente. Tal vez te dio tu propósito. Tal vez gracias a eso ayudas a otros. Esto no niega el dolor, pero transforma su significado. Y cuando cambia el significado, cambia la emoción. La última herramienta es una herramienta de reconexión con tu niño interior. Y para esto sí quiero que cierres los ojos. Imagina esa versión de ese niño cuando sufrió esa molestia, ese sentimiento, esa primera emoción. Y pregúntale qué necesitabas en ese momento. Y luego dáselo tú.
palabras de amor, palabras de validación, presencia. Porque hoy ya no eres ese niño indefenso, hoy eres un adulto. Y eres un adulto que puede sostener a ese niño. Para terminar, quiero que pienses que a veces el dolor se vuelve tan intenso que la mente empieza a buscar salidas desesperadas. Y en esos momentos es importante recordar algo: no estás solo. Aunque tu mente te diga que sí, aunque sientas que nadie te entiende, aunque todo parezca demasiado, siempre hay alguien. Siempre hay una posibilidad. Siempre hay una pausa antes de tomar una decisión definitiva. Y solamente hablar, solo hablar, ya puede cambiar el significado de todo. Y escuchar puede ser la herramienta para cambiarlo todo. Si este episodio te resonó, comparte. Puede que alguien cerca de ti lo necesite más de lo que imaginas. Déjame en los comentarios qué parte de tu historia estás listo para sanar. Si en algún momento sientes que la vida pesa demasiado, que las cosas te están sobrepasando, por favor, no te quedes en silencio. Habla con alguien. Busca apoyo, busca ayuda. Permite que alguien esté contigo en esos momentos. Y si sientes que no tienes a nadie, puedes escribirnos. Aquí en tu canal de Tu Mente en Calma estamos para acompañarte. No tienes que poder solo con esto. Y si conoces a alguien que está diferente, más alejado, más callado, más distante, acércate. A veces las personas no necesitan soluciones, solo necesitan sentir que alguien está ahí.